Me llamo Montserrat Santoyo, soy biografiadora y diplomada en Relaciones Laborales. Os voy a hablar hoy de la biografía humana. En un primer término hablaré yo y luego habrá un turno de preguntas. Esta metodología es una metodología que ha inventado Laura Goodman. No sé si alguien ha oído hablar de Laura Goodman. Es una terapeuta familiar y escritora conocida mundialmente. Ha escrito muchísimos libros de muchísima fama y es una metodología que se está implementando en muchos gabinetes psicológicos porque realmente es es corta, es directa y es muy real. Entonces, más o menos la definición de la biografía humana es una nueva metodología al servicio de la indagación personal. Y bueno, ¿en qué consiste esta metodología? Pues vamos a ir haciendo una serie de sesiones, como cualquier terapia, y entonces, ¿qué vamos a tratar? Cronológicamente, la vida del consultante. Decimos consultante, no decimos paciente. Entonces, la manera de trabajar siempre es entre dos. Siempre es entre el terapeuta y el consultante, de una manera conjunta, porque la persona es responsable de ver su panorama y de ir viendo cómo las piezas encajan o no encajan. Es decir, vamos tratando de ver desde la primera infancia, pasamos a la adolescencia y llegamos a la etapa adulta. En la primera infancia, que es la etapa más importante de toda nuestra vida, ¿por qué? Pues porque aprendemos a comportarnos de una determinada manera ante las imposibilidades que vivimos, la falta de herramientas, ¿no? La necesidad de estar protegidos. Todas esas frustraciones, carencias, sensaciones de impotencia, todo eso hacen que de unos niños de una manera, otros niños de otra, vayamos aprendiendo una manera de comportarnos, que eso lo vamos a llevar de tal así como hemos encarado esas vivencias en la etapa infantil, las vamos a encarar en la adolescencia y las vamos a repetir en la etapa adulta. Por eso es muy importante ver de una manera ampliada, ¿no? el escenario de infancia, que se llama, que es, bueno, es arrojar luz a todo eso, ampliar el zoom de todo eso que vivimos en la primera infancia. Poner palabras que en muchos casos no sabemos poner palabras porque mamá no nombró. Por ejemplo, mamá nos pegaba, pero mamá no decía, te voy a pegar, te estoy pegando, fíjate que te he pegado. Normalmente no era así, normalmente es, ay, verás cuando venga tu padre que te va a pegar. Entonces a lo mejor recordamos que papá pegaba, pero no recordamos que mamá pegaba. Hay otras cosas que no las recordamos tal como fueron dichas, porque lo que fue dicho no tenía que ver nada con la sensación real del consultante. Entonces ahí hay como una falta de encaje, ¿no? Que de muchas veces cosas que no nos encajan porque lo que ha sido dicho no tenía nada que ver con la realidad. Esto es lo que se llama el discurso materno. ¿Por qué el discurso materno? Porque mamá, no intentamos demonizar a nadie, mamá hizo lo que pudo. Simplemente tratamos de darle la importancia, el peso que tiene mamá en todos nosotros y poner palabras a todo lo que en muchos casos no fue dicho, ¿no? Y aquí encontramos una cosa muy bonita, que es que muchas veces el consultante respira tal cual, ¿no? Nunca había visto esto de esta manera y cómo, ¿no? Tal como me estás comentando, porque evidentemente una de la importancia de esta terapia es que por eso es conjunta, porque evidentemente no es un despacho de psicología donde yo te digo lo que me parece y tú tienes que hacer lo que yo te digo, sino las piezas tienen que ir encajando, cada uno tiene que ser responsable de decidir si esto que estamos trabajando cuadra o no cuadra. Poner palabras a las sensaciones es muy sanador.
en una primera infancia, donde sacamos en el escenario de infancia, vamos perfilando los personajes que van a salir a la adolescencia y la etapa adulta. ¿Qué es el personaje? El personaje podría ser el rol, la máscara, que es la manera como nosotros nos proyectamos hacia el exterior, cómo salimos a la calle. Y entonces de esta manera nos relacionamos con amistades, con parejas, con familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en la infancia una niña, ¿no?, que todos los niños le pegaban, que siempre era la víctima, que para buscar de alguna manera, ¿no?, la mirada de mamá, iba ¿no?, repitiendo este rol. ¿Cómo va a ir haciendo durante toda su vida? Para obtener la mirada de mamá, que es lo que consiguió siendo la víctima, se va a victimizar de alguna manera, se va a llevar situaciones a su vida que la vuelvan a hacer víctima, con un victimario, que va a tener el niño que le pegue en la escuela, que va a tener el hermanito que le atiza, que va a tener una pareja cuando llegue a la adolescencia que la maltrate, que se va a emparejar de una manera dentro del maltrato, porque incluso las víctimas todos los personajes tienen ventajas y desventajas, incluso las personas que son víctimas también hay que aprender a ver eso. Esta terapia es muy real en el sentido de que nos hace ver toda la totalidad de nuestro ser, en sus luces y sus sombras, y todos tenemos una parte más que nos gusta ver más en nosotros, pero también hay una parte que forma parte de nosotros, que no porque no la queramos ver signifique que no está en nosotros. Entonces, cuando salimos a adolescencia vamos perfilando el personaje. En la adolescencia es otra etapa muy importante, es como un segundo nacimiento, porque aquí es donde la vocación tendría que aparecer, ¿no?, como un torrente de vida, como lo que es un adolescente. Pero en estos casos, en la mayoría de los casos, estamos tan tapados emocionalmente, tan mirando los deseos ajenos, que sin querer no escuchamos a esa llamita interna. Es una cosa tan sencilla como dejar aparecer esa vocación, y está en todos nosotros tan tapada que nos es imposible en la mayoría de los casos decidir qué nos gusta, o estamos completamente engañados en lo que nos gusta, porque resulta que papá es médico y nosotros ejercemos la medicina, vamos a estudiar medicina porque entendemos que tenemos que estar alineados a papá y ejercer la misma profesión que nuestro padre. Entonces, esto, claro, ¿por qué es importante también trabajar el tema de la vocación? Sobre todo porque todos hemos venido a este mundo para hacer algo importante. Todos tenemos algo importante que ofrecer. Todos tenemos ese Messi dentro, ¿no? Que vemos a Messi, que es ese crack, y ha venido aquí para jugar a fútbol. Pues total, todos tenemos una cosa para la que hemos venido a este mundo. Para dar eso de nosotros mismos, para ofrecerlo a este mundo, ¿no? Entonces, esta metodología también es muy sanadora en este sentido, porque poder ver esa vocación real, no una vocación engañada, o no, solo el hecho de poder percibir en qué situaciones nos sentimos más cómodos, cuando nuestro trabajo nos gratifica o no nos gratifica, o lo único que nos gratifica es el dinero, haciendo qué tipo de cosas uno se siente más en su eje, ¿no? Pues esto hay que ir percibiendo, es una cosa que aprendemos a percibir con esta metodología. Y cuando llegamos a la etapa adulta, vamos viendo ya definitivamente cómo el personaje que hemos gestado en la adolescencia va tomando cuerpo, ¿no? Entonces, de la manera, como explicaba, que nos hemos aprendido a comportar en la infancia, le vamos sacando lustre en la adolescencia, vamos a llegar a la etapa adulta
con ese personaje ya completamente forjado, ¿no? Con esa armadura ya puesta. Pues el guerrero va a ser el guerrero, y va a armar guerras en todos sitios. La muralla que va siempre a poner una distancia entre ella y los demás. La cajita cerrada va a meterse en su cajita y va a pretender que todo esté estructurado y todo todo muy acotado, que no se mueva nada. La que es por ejemplo, la cueva, pues va a estar siempre en la cuevita encerrada, con miedo a salir. Si sale le va a ir mal porque no está entrenado para esto. Y entonces es cuestión de desandar todo este camino y entre los dos ver cómo van encajando las piezas, cómo el consultante se va comportando siempre de la misma forma, ver en qué situaciones, ver en qué momentos, ver cómo podemos, ¿no? Captar estos automáticos, y de esta manera, teniendo una información que es privilegiada, porque esta información es privilegiada, poder ir moviendo estas piezas que decía en relación a los hijos, a la familia, en el plano laboral, porque en la medida en que somos más conscientes de todo nuestro ser, podemos responsabilizarnos de nuestros actos. Porque esta terapia lo que nos invita es a responsabilizarnos de nuestros propios actos, de nuestra vida y de lo que generamos. Madurar en última instancia. Entonces, en el terreno laboral, a mí me gusta también siempre enfocarlo porque por mi experiencia anterior, porque siempre hay en las empresas gente que está específicamente entrenada para ver lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y esta información privilegiada que los demás tienen de nosotros, si nosotros no hacemos un proceso de autoconocimiento, nos hace estar en inferioridad de condiciones. ¿Qué significa esto? Pues es la diferencia entre estar adentro o afuera de una empresa en el momento en el momento en que haya un ERE, por ejemplo, o en el momento en que hayan despidos, que haya convulsión dentro de la empresa, o, por ejemplo, estar arriba o abajo, pretender un ascenso, o conseguirlo o no, porque estas actitudes que nosotros tenemos frente a la vida las tenemos en todos los campos y nos hacen en todos los campos estar completamente frenados, ¿no? De una manera que no nos impide crecer.